Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Damos gracias a Dios por la oportunidad y la bendición que nos permite el día de hoy de poder compartir su palabra. Agradecemos a cada uno de ustedes el privilegio y la bendición que le concede a Dios esta oportunidad de poder tener este tiempo para meditar en su palabra, para poder ser instruido. Realmente nosotros nos sentimos muy bendecidos al permitir Dios poder trabajar en nuestras vidas, pero sobre todo también porque cada día nos comparten cada uno de ustedes esa experiencia, esa parte de cómo Dios ha hablado a sus vidas y que cada día poco a poco se van ingresando más personas. Agradecemos esa confianza, esa oportunidad, pero sobre todo ese tiempo que le aparta para poder meditar en su palabra. A través de estas circunstancias, hoy es más importante acercarnos a Dios. Y bueno, hoy voy a permitirme compartir una palabra del Señor que meditaba el día de hoy y en el cual habla mucho acerca de estos hermosos tiempos. Así que esta historia se encuentra en el libro de Josué, capítulo 22, versículo 24 al 28, al 27. Y quiero introducirlo un poco al contexto de esta historia. Recuerde usted cuando Moisés, con mano poderosa, con la mano de Dios, sacó al pueblo de la tierra de Egipto, tierra de esclavitud, y cuando pasa ahí a darle esa herencia a Josué acerca de cómo distribuir la tierra, dice que ahí había una tribu, la tribu de Rubén, y otra tribu, la cual habían hecho o habían tenido su heredad antes del Jordán. Habían tenido este convenio con Moisés, en el cual le dijo ahí Rubén, Manasés y la tribu de Galaad, en la cual había dicho que la herencia la repartieran antes de Jordán. Hay una discusión o una parte de decir cómo van a ir ustedes o cómo van a dejar a las demás tribus en heredad y ustedes ya habían tenido esa heredad. Pero ellos dicen, pasaremos del otro lado del Jordán y entonces ayudaremos a nuestros hermanos a poseer también la tierra, la heredad, la cual Dios le mostró. Conquistan la tierra, tienen esta parte de la distribución. Josué distribuye esas tierras y cuando una vez cada uno ya ha tenido su heredad, su parte, regresan esas tribus, regresan al otro lado del Jordán. Pero cuando regresan establecen ahí un altar. Los que se encuentran del otro lado ya del Jordán, entonces hacen una gran exclamación porque piensan que estas tribus hicieron ese altar para elevar un sacrificio a otros dioses o irse o darle la espalda a Dios. Y aquí es donde quiero dar esa lectura, la cual es importante para el día de hoy a nuestras vidas. Cuando ellos se lanzan a la guerra en contra de sus hermanos porque sabían que si le volvían la espalda a Dios iban a sufrir una gran consecuencia, iban a sufrir un castigo, y en el cual ellos cuando se acercan con ellos nombran a ancianos y les dicen, ¿acaso no han entendido cómo el volverle la espalda a Dios tiene una consecuencia? Y ahora ustedes levantan un altar para poder encender la ira de Dios. Y entonces esta es la respuesta, una respuesta que hoy en día me impresiona que le dan estas tribus. Josué capítulo 22 versículo 24 dice la palabra del Señor: lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros partes en Jehová? Y así vuestros hijos harían de que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestras ofrendas y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Esto es un recordatorio que ellos hacen para vuestros hijos o para sus generaciones siguientes.
Quizá tú ya alcanzaste la salvación. Quizá tus hijos ya tienen esa salvación tan grande. Pero ¿qué hay de esas reuniones familiares? El hacer un devocional, el hacer un altar devocional o un altar familiar quiere decir traer a memoria a nuestras generaciones futuras del amor, del poder de Dios, de cómo Dios nos ama. Gracias a Dios hemos tenido un tiempo muy hermoso como familia, un tiempo devocional. A veces nos los permite compartir con nuestros padres o con mis suegros, pero nosotros siempre hacemos un tiempo devocional en familia. ¿Para qué? Para enseñarle a nuestros hijos y que ellos le enseñen a sus hijos. Esta ya es una tercera generación en las cuales hacemos ese altar como recordatorio. Nos recordamos a nosotros mismos de que finalmente Dios es nuestro Señor, que cómo finalmente esa comunión, cómo le servimos, cómo le adoramos y les enseñamos a nuestros hijos a temer al Señor. El temer no es tenerle miedo, el temer es a honrar a Dios por sobre todas las cosas. Pero eso es un trabajo de día a día, de enseñarles, como compartía el día de ayer mi esposa, cómo la palabra de Dios es viva y eficaz. Y de cómo cuando el Señor nos instruye por la mañana y por la noche cuando hacemos nuestros devocionales o nuestros altares familiares, entonces les enseñamos, trasladamos esa enseñanza a nuestros hijos, a nuestra generación siguiente, a temer, a honrar, a respetar a Dios por sobre todas las cosas. Mi pregunta es, ¿tú estás haciendo un altar familiar? ¿Tú le estás recordando a tus generaciones venideras a temer, a honrar, a respetar al Señor? ¿O cuando ya conseguimos la parte de la bendición que Dios tiene para nuestras vidas, nos olvidamos de Él? Muchas de las veces Dios nos bendice y nos bendice de una manera tremenda y poderosa. Pero ¿qué cuando Dios nos ha bendecido? ¿Qué cuando Dios ya nos ha puesto en una tierra espaciosa? ¿Qué pasa cuando ya no hay dice que cuando ya no hay esa persecución, cuando pone paz, ¿te olvidas de Dios? ¿Te has olvidado de Dios? He de ahí la importancia de los altares familiares. He de ahí de levantar un altar y realmente buscar, adorar al Señor. Cuando ellos se tuvieron con ese encuentro, les dijo, este altar es para desviarnos. No, el altar familiar no quiere decir, yo ya hago un altar familiar y me olvido de ir a la iglesia o me olvido de reunirme con mis hermanos. No, el altar familiar es para que tú les enseñas a tus generaciones venideras a temer al Señor. La palabra de Dios en el libro de los Deuteronomio o en el libro, de Deuteronomio indica, y estas cosas les enseñarás a tus hijos cuando andes por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Así que la familia es la parte importante y vital de honrar y temer al Señor. Por eso es cuando nos dices, hemos levantado un altar para enseñarle a nuestros hijos a honrar a Dios, a respetar a Dios, a nuestras generaciones futuras. Es de vital importancia en estos tiempos levantar un altar. Un altar es traer a memoria, recordar de cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos ha ayudado. No sea, dice la palabra del Señor, no sea que yo me enriquezca, no sea que tenga yo las fuerzas. Leía yo en el libro de los jueces que cuando Dios dio una indicación de sacar a todas las naciones extrañas, dice que cuando Israel se fortaleció, que cuando Israel cobró fuerza, entonces se olvidó de los principios de Dios. El altar familiar trae a memoria de los mandatos, de los estatutos, de los preceptos que Dios ya estableció. Por eso es que cuando nos sentamos a la mesa, cuando nos reunimos como familia y meditamos la palabra del Señor, recordamos que no es nuestra fuerza, recordamos que no es nuestro conocimiento, recordamos que no es por nosotros, recordamos que Dios ha sido bueno y que de Él proviene todas esas cosas. Por eso es importante que tú como familia levantes un altar familiar, un altar en donde enseñes, vuelvo a repetir, a tus generaciones futuras, que tú traslades a tus generaciones a honrar, a respetar, a amar a Dios sobre todas las cosas, y que no es una experiencia dominguera, es un diario vivir.
que realmente a Dios se vive las 24 horas de día, los 365 días del año. Dios está con nosotros, pero ¿qué de nosotros? Así que necesitamos levantar altares, altares familiares que nos recuerden, que nos recuerdes, porque el ser humano es propicio a olvidar. Lo recuerda usted con el salmista, él le dijo: alma mía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de los beneficios. Cuando nosotros le damos rienda suelta al alma, entonces el alma se complace en los deseos y tiende a olvidar de dónde viene su bendición, tiende a olvidar de dónde viene su provisión, tiende a olvidar de dónde proviene su sanidad, tiende a olvidar de quién depende y a quién sirve. Por eso el altar, el lugar del sacrificio, simboliza un recordatorio a nosotros de que día a día debemos honrar, respetar y amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero no solamente nosotros, sino trasladarlo a nuestros hijos y también trasladarlo a los hijos de nuestros hijos, porque es nuestra responsabilidad. Qué hermosas palabras dijeron estas tribus, las tribus de Rubén, cuando sus hermanos vinieron y le dijeron: lo hacemos no para olvidarnos de Dios, al contrario, lo hacemos para que nuestros hijos aprendan a temer a Jehová, y que cuando nos pregunten, cuando nosotros tengamos que partir, ellos recuerden que es importante los tiempos de comunión con Dios. Cuando ellos se hubieran despedido, dice que a las demás tribus les pareció bien. El altar que levantaron en un altar grande, un altar muy, muy inmenso, en el cual hacía una gran memoria, un gran recordatorio, que todas las cosas provienen de Dios y que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que si Dios te ha visto o tus hijos te han visto bendecido, tus nietos te han visto prosperados, no te olvides de decirles el gran secreto: aprender a temer al Señor. Pero eso lo hacemos, eso lo trasladamos con nuestro ejemplo y a través de los tiempos de altar en la presencia del Dios. Altar significa sacrificio, así que tienes que sacrificar un poco de tu tiempo, tienes que sacrificar parte de a lo mejor los placeres y los gustos de esta vida que es pasajera y dedicarle al Señor. Esto trae un ejemplo de que de recordarle a tu alma, de recordarle a tus pensamientos, de recordarle a ti mismo que alabar a Dios, que bendecir a Dios, que honrarlo, que amarlo, que buscarlo trae que recompensa, y que finalmente todo lo que tenemos es por Él y es para Él. Así que permíteme orar y bendecir tu vida, pero sobre todo que esta palabra es una palabra de instrucción. Yo te exhorto en el amor de nuestro Señor Jesucristo a que levantes un altar familiar ahí en tu familia, que ahí tú unas, que tú compartas la palabra de Dios, que le enseñes a tus hijos a temer, a honrar a Dios, para que les digas y hagas memoria de cuánto Dios ha sido bueno contigo y lo traslades a tus generaciones venideras. Así que, Padre, yo te doy gracias por esta hermosa palabra, Señor, la cual, Padre, la hemos vivido, Señor, con mi familia, trayendo a memoria, Padre, cómo tú, Señor, nos sacaste de las tinieblas y nos llamaste, Señor, a la luz admirable, Padre. Cada vez que comparto con mis hijos, cada vez que comparto con mi esposa, con mis suegros, con mis padres, estos tiempos, Señor, esta enseñanza, Padre Celestial, trae a nuestra vida fortaleza, pero sobre todo trae un recordatorio a mi alma, que todo lo que tengo, Señor, es por ti, es gracias a ti y es para ti, Señor. Gracias por estos tiempos devocionales que he tenido con mi familia, pero también hoy yo te pido por cada familia que nos está viendo, que tú traigas a su vida ese deseo. Tu palabra me enseña y me dice que tú pones el querer como el hacer. Así que yo te ruego, Padre, que hoy hagan esos tiempos familiares, Padre Celestial, que traigan a la memoria de cuántas veces tú los has ayudado, de cuántas veces tú los has sanado, cuántas veces tú lo has provisto, y que lo puedan trasladar a sus generaciones, Padre, para que ellos a su vez aprendan a honrarte, aprendan a temer, Señor, aprendan a tener respeto del Dios en el cual nosotros servimos, y que si finalmente ellos no lo vean, Señor, como algo dominguero, como una reunión de domingo, sino un diario vivir. Que vean en ellos un ejemplo. Mis padres verdaderamente viven
viven el evangelio, viven lo que predican, viven lo que enseñan, y eso es a través que el primer ministerio empieza en nuestra familia. Yo bendigo a cada familia, Padre, y yo deseo que esta palabra pueda dar fruto, Padre, y que haya familias que ahora, Señor, alrededor del mundo, alrededor de las naciones, tengan ese tiempo familiar, el cual les enseñen y trasladen, Padre Celestial, ese temor y ese amor del Dios, el cual nos ama y el cual nos llamó para darnos salvación y vida eterna. Yo los bendigo y te doy gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es un tiempo de comunión, es un tiempo de reunión. Levanta un altar familiar para tu familia, para que puedas enseñarles a un Dios vivo y a un Dios verdadero. Un Dios, como lo decía yo, 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días de buscando siempre la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que tus hijos, tus generaciones futuras no se olviden de Dios. Con esto te lo garantizo que ellos serán sellados, marcados por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu, pero sobre todo esa parte de ejemplo como padres de poder trasladarlo a nuestras generaciones. Bendiciones, recibe un fuerte abrazo de la Iglesia Altar de Dios para las Naciones, de los pastores González, que tenemos la bendición y el privilegio de poder servirte y atenderte. Que el Señor te bendiga.